Hola, comenzamos este primer módulo recordando que entre los principales derechos humanos reconocidos internacionalmente está el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a una vida digna y libre de violencia. Todas y todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad para construir espacios seguros en los que cualquier persona, sea cual sea su orientación sexual, expresión e identidad de género o desarrollo sexual, vea reconocido estos derechos humanos. Esto debería ocurrir en todos los ámbitos y muy especialmente en el ámbito laboral, donde la mayoría de las personas adultas pasamos buena parte de nuestra cotidianidad. Desde hace ya unas décadas, las pensadoras feministas nos han mostrado cómo el llamado sistema sexo-género, que desarrollamos con más profundidad en una de las actividades de este módulo, coloca en un riesgo de exclusión, discriminación o violencia a quienes ponen en cuestión este sistema. En primer lugar, por su identidad o expresión de género, es decir, las personas que no se identifican con el género asignado al nacer o que no siguen los roles de géneros asignados a su sexo. Aquí incluiríamos a las personas trans, a las personas no binarias, de género fluido o simplemente a quienes no entran en los patrones culturales dominantes de la masculinidad o de la feminidad. Es decir, chicas que no hacen cosas que se supone que son de chicas o chicos que no hacen cosas que se supone que son de chicos. En segundo lugar, tenemos a quienes por su orientación sexual no son heterosexuales, por ejemplo, las personas homosexuales, gays y lesbianas, bisexuales o asexuales. Por último, quienes por sus características sexuales biológicas o por su desarrollo sexual diferente no se sitúan claramente en los extremos del binario mujer-hombre. A estas personas se las denomina intersexuales. Estos colectivos son expresión de la rica diversidad humana en lo que se refiere a los cuerpos, a la biología, la expresión y la vivencia del género y de la sexualidad. En este sentido, la diversidad no se refiere solo a las personas que se salen de la norma, sino que las personas heterosexuales, cisexuales o simplemente cis, que es como se conoce a las personas que no son trans, también forman parte de esa diversidad. Este acercamiento es muy importante cuando hablamos de diversidad LGBTI+, en los ámbitos laborales, ya que partir del concepto de diversidad nos permite abordar estas cuestiones desde un acercamiento en positivo y no desde la discriminación o la revictimización. Se entronca con las políticas de diversidad, equidad e inclusión que muchas empresas e instituciones ya tienen en marcha. Y hay que incidir siempre en que la diversidad no son las otras personas, sino que somos nosotras, ya que todos y todas formamos parte de esa diversidad. Tradicionalmente y en nuestra cultura occidental, cuando se referían a las personas que no eran heterosexuales, se les nombraba desde el insulto. Los más visibles eran los varones, hacia los que se dirigían sobre todo términos insultantes como sodomita, marica, sarasa. Eran nombres que venían desde fuera del colectivo y eran totalmente despectivos. A finales del siglo XIX surge el concepto de homosexual y de homosexualidad. Estamos hablando de una palabra que, por un lado, pretendía que se dejara de perseguir legalmente a las personas que tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, pero que, por otro lado, lo que hacía era considerar este tipo de prácticas como una desviación respecto a la norma, que sería la heterosexualidad. Así, durante buena parte del siglo XX, los hombres homosexuales, aunque fuera desde el insulto o desde la consideración de enfermos o pecadores, sabían que tenían una sexualidad, que existían. Por supuesto, siempre con miedo de ser agredidos, medicalizados o incluso encerrados. Por otro lado, aunque en los años 40, 50 o 60 del siglo XX había, por supuesto, mujeres que tenían relaciones afectivas y sexuales con otras mujeres, muchas de ellas ni siquiera conocían la existencia de la palabra lesbiana. Recuerdo el caso de una mujer mayor que entrevisté que me contó cómo su vida cambió cuando ella, en los años 60, abrió un diccionario y por casualidad encontró la palabra lesbiana. Entonces pensó, bueno, mi realidad está recogida en un diccionario. Significa que existe, que tiene un nombre y que no soy la única en este mundo que está viviendo esto. Hasta ese punto llegaba el nivel de invisibilidad de las mujeres lesbianas. Este ejemplo además nos muestra la importancia de nombrar. Lo que no se nombra sencillamente no existe.
En los años 70, el llamado Movimiento de Liberación Homosexual empieza a reivindicar un nombre que no venga impuesto desde fuera, sino que sea propuesto por el propio colectivo. Así surge la palabra gay, que viene del mundo anglosajón. Y aunque en inglés se refiere a hombres y a mujeres homosexuales, en nuestro contexto cultural, cuando hablamos de gays, siempre pensamos en varones. Esto fue un paso muy importante, porque implica que ya no es una palabra insultante o una etiqueta que se pone desde fuera, sino que estamos hablando de un colectivo que se nombra a sí mismo de esa manera y que reivindica el orgullo de su forma de ser. Conviene recordar aquí que las celebraciones del orgullo tienen su inicio precisamente en esa época y que en España no es hasta finales de los años 1970 y en Portugal a principios de los 1980 que se despenaliza la homosexualidad. No obstante, si solo hablamos de gays y lesbianas, estamos invisibilizando el resto de la diversidad sexual y de género. Por eso, además de gays y lesbianas, se empieza a tener en cuenta que también hay personas que no solo sienten atracción hacia personas de un sexo, sino más de uno. Y ahí tendríamos el concepto de bisexualidad, que quiere decir que también ha de ser reconocida esta realidad y que también quiere tener su espacio público. Y por supuesto no podemos olvidarnos de las personas trans, que siempre han estado a la vanguardia y dando la cara en la defensa del colectivo, ya que son las personas que han puesto en cuestión el sistema sexo-género desde su raíz. La palabra trans se utiliza como un concepto paraguas que incluye a las personas transexuales, transgénero, personas no binarias y a todas aquellas personas que no se identifican con la identidad de género que le asignaron al nacer, niño o niña. Si juntamos las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, tendremos el acrónimo LGBTI, que a veces se presenta en otro orden, como pueda ser LGTBI o GLBTI. En los años 1990 va a aparecer el llamado movimiento queer. Esta palabra en inglés es un insulto que vendría a significar algo así como rarito o rarita, siempre conectado y en relación con la sexualidad. Es interesante que este insulto es apropiado por aquellas personas que lo sufren para desactivar el potencial de hacer daño que tiene cualquier insulto. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando estamos en alguna formación y señalamos que no se deben utilizar palabras como marica o bollera, ya que son palabras insultantes, a veces hay personas que nos señalan que estas palabras las utilizan los propios miembros del colectivo. Y es verdad. Pero este uso que hacen los miembros del colectivo forma parte de esa estrategia que pueden hacer los grupos subordinados para referirse a sí mismos. Como por ejemplo lo hacen las personas sudamericanas cuando utilizan el insulto sudaca. En este caso lo recomendable es que si tú no formas parte de ese colectivo, mejor no utilices el insulto. Pero bueno, volvemos ahora al concepto queer, que proviene del movimiento que indica que esto de las etiquetas nos encasilla, es esencialista, es binarista, y desde este movimiento se propone precisamente romper con esa idea de las etiquetas. Por eso, muchas de las personas que no son heterosexuales o cisexuales prefieren autodefinirse como personas queer. Y en el ámbito anglosajón, esta palabra se utiliza como un concepto paraguas para incluir al todo el colectivo LGBTI+. En este proceso se han ido visibilizando otras realidades, como por ejemplo la de las personas intersexuales, es decir, aquellas personas que biológicamente y por sus características sexuales no se pueden situar claramente en el binario como varones o como mujeres, y que reivindican que se les reconozca también en esa diversidad. Como hemos visto la importancia de nombrar, otros colectivos también buscan su propia visibilidad, como por ejemplo quienes se definen como asexuales, pansexuales, demisexuales y un largo etcétera. Cada vez encontramos más personas, especialmente entre la gente más joven, cuya forma de vivir la sexualidad y el género están desbordando los conceptos disponibles. Y por eso vamos a encontrar expresiones como LGBTIQANB, puntos suspensivos, ¿no? En ocasiones nos preguntan, oye, pero ¿en qué orden se deben colocar estas siglas? ¿Es LGBTI o LGTBI? ¿Hay que añadir la I de intersexual o no? ¿La Q de queer? ¿La A? Bueno, no hay una respuesta correcta, porque estamos ante una realidad que es multifacética y que ahora mismo está en constante transformación. En este curso
irán apareciendo distintas posibilidades de nombrar a este colectivo, pero en el título, para no llegar a acrónimos que sean larguísimos e indescifrables, hemos optado por utilizar LGBTI+ o más. De modo que queda abierto a incorporar toda esa rica diversidad en un concepto que sea más operativo y más manejable. El orden que hemos utilizado en el curso es el que se utiliza en la mayor parte de países de habla hispana y en el mundo corporativo. Bueno, a veces todo esto puede parecer complicado, pero pensamos que estas emergencias que van surgiendo nos retan y nos invitan a poner en cuestión cualquier idea de uniformidad. Los seres humanos somos diversos. Nuestra forma de vivir el género y la sexualidad también es diversa. Esto es bueno tenerlo en cuenta, valorarlo para que se exprese en cualquier ámbito, desde nuestros hogares y redes de amistad hasta los espacios de consumo o en los espacios de trabajo, para colectivamente abrazar la diversidad, abrazar todas las diversidades.